traductora tenemos a la señora Soraya Barrera Mauri, bióloga boliviana, experta en el campo de la biología y peces hidrotropicales, especialista en curaciones y manejo de colecciones científicas de peces en investigación. Es investigadora y responsable de la colección de peces del Museo Nacional de Historia Natural y la colección boliviana de fauna desde 1990 a la fecha. Ha realizado varios cursos en investigación, ecología, taxonomía y manejo de peces, además de cursos especializados en programas de evaluaciones rápidas en el campo Aquarats. Ha trabajado en la gestión, conservación y control de especies sometidas a comercio internacional, especies CITES. Realizó estudios de campo en ecología, ordenación de vida y áreas silvestres y estimación de biodiversidad en programas de entrenamiento internacionales en el campo de la educación. Ha participado en numerosos proyectos de investigación en peces en diferentes cuencas de Bolivia, principalmente en varias áreas protegidas del sistema nacional, con mucha experiencia en relevamientos de biodiversidad en el campo. Cuenta con numerosas publicaciones de artículos científicos con la descripción de especies nuevas para ciencia y libros sobre peces de la Amazonía, Altiplano y Chaco, donde se destacan estudios sobre el sábalo, del pilcomayo y del meco, grandes bagres como el robal, las rayas de la Amazonía, ecología de especies de ríos en la zona de Yucas y Beni y sistemática y filogenia evolutiva de especies del altiplano boliviano. Ha sido docente de la Escuela Militar de Ingeniería, la Universidad Indígena Boliviana Quecho Casimiro Huanca y la Universidad de la Cordillera. Tema a desarrollar: riqueza de peces, pesca, piscicultura en el Chaco. Le damos la bienvenida. Fuerte aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Antes que nada, a los organizadores de este evento tan importante y a todo el público presente. Cuando recibimos esta invitación, mi colega y yo, Jaime Sarmiento, nos pusimos a pensar realmente que era un reto, porque, bueno, es la primera vez que voy a tener un público ajeno a mi campo de trabajo, ¿no? Y eso me motiva más porque realmente es un reto explicar lo que nosotros hacemos y la experiencia que tenemos en el campo de los peces. La presentación que la hemos preparado titula Riqueza de peces, pesca y piscicultura en el Chaco. Aquí. ¿Vamos acá? Bueno, ya han debido hablar seguramente bastante, pero no está de más que nos pongamos en contexto respecto a la situación de lo que es el Chaco, y que abarca además no solo a Bolivia, sino a otros dos países más vecinos que deberían a ser Argentina y Paraguay, con una superficie total de 610.000 kilómetros cuadrados. Y ya en lo que concierne a territorio boliviano, incluye los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, con una superficie de 128.000 kilómetros cuadrados. En cuanto a la hidrografía, abarca los ríos Pilcomayo, Chuquisaca, Tarija, que incluye los departamentos de Chuquisaca y Tarija, y Bermejo, en solo el departamento de Tarija. Esta zona, en promedio, tiene temperaturas entre 25 y 28 grados centígrados, con mínimas que llegan desde 1 a 5 grados centígrados y máximas hasta de 48 grados. Y con una precipitación promedio de 400 a 900 milímetros y con meses entre 6 a 10 meses secos, bastante áridos, ¿no? Es lo que caracteriza a la zona del Chaco. Hidrográficamente,
podemos ver todo lo que vendría a ser la cuenca del Chaco y todos los ríos que incluyen esta zona, ¿no? El río Bermejo, el río Pilcomayo y algunos otros tributarios del Paraguay, que lo que llamamos a toda esta zona la cuenca del Paraguay-Paraná. Bueno, esta es la vegetación que distingue a esta zona. Son bosques secos, deciduos, bajos. Llamamos deciduos porque en periodos anuales prácticamente pierden todas sus hojas y quedan los arbustos y los árboles sin evidencia de hojas y se ven todos secos, y por eso es un bosque prácticamente árido. Los árboles no son tan altos a diferencia de la Amazonía. Hay zonas donde hay manchones grandes de palmares, de Copernicia alba, que es la especie que vendrían a ser estas zonas de palmares. Hace la diferencia también de que existen cactus columnares grandes, prácticamente del tamaño de los árboles, y el bosque es bajo y tupido, ¿no? Y espinoso, cosa que es muy difícil caminar y moverse dentro de estas zonas boscosas, ¿no? Hay árboles bien característicos que son abombados, como el toborochi, típico también de esta zona. Y uno de los ríos más importantes del Chaco, y además incluye una gran diversidad de fauna piscícola o de peces, es el río Pilcomayo, ¿no? Este río es muy importante porque además lo compartimos con Argentina, y tiene en realidad esta cuenca tiene una gran diversidad de flora y fauna muy peculiar. Tiene una superficie de 288.360 kilómetros cuadrados, una longitud total lineal, diremos así, de 1.500 kilómetros, y en Bolivia recorre desde Chuquisaca, Villamontes, hasta la zona de los Bañados en la Argentina. A ver, estos son los sistemas acuáticos de la zona del Chaco. Esta fotografía es en la parte alta, diríamos así, de la cuenca del Pilcomayo, donde fisonómicamente se ven montañas. Esta es en la zona de San Josecito, entre Chuquisaca y Tarija. Los ríos todavía están enclavados entre cordilleras, pequeñas montañas, en la zona entre Chuquisaca y Tarija. Y a medida que va bajando, la cuenca se hace más amplia, la fisonomía ya se hace más plana. No sé dónde apuntar para que... Allá, en la zona ya más de llanura, pasando hacia la frontera con la Argentina, vemos como el río se hace más ancho, ya no se ven las montañas como en la parte alta del Pilcomayo. Existen pequeños tributarios, arroyos pequeños, y a medida que vamos bajando ya nos encontramos con la zona de los bañados, ya en la parte de la llanura en la Argentina, donde el río Pilcomayo se hace como un abanico, ya no tiene un solo curso, sino más bien se vuelven varios cursos que se van perdiendo en la zona que viene a ser como pantanosa, que se llaman esteros.
que es lo que forman los bañados en la Argentina, que es el bañado de la Estrella, por ejemplo, ¿no? Y algunos otros ríos tributarios, como el río Salado, que todavía se encuentran adyacentes a los bañados. Y en esta zona, además de haber un curso natural, como lo es en la zona del Pilcomayo, en la parte boliviana, hay muchos canales artificiales que son utilizados para riego, para cría de ganado, principalmente, donde el río es modificado totalmente, como ustedes ven, son canales rectos, donde obviamente ha de cambiar totalmente su naturaleza de un curso natural, como vendría a ser un río con sus meandros y sus vueltas y sus playas, que hace la diferencia entre un sistema acuático natural de un sistema acuático artificial. Esta foto, por ejemplo, es un paso que corta el Pilcomayo en el bañado La Estrella, se llama Ruta 28, donde corta el paso y al mismo tiempo la migración de una especie muy importante y muy icónica para nosotros, que es el sábalo del Pilcomayo, ¿no? Entonces ya en esta zona empieza uno de los obstáculos más importantes para esta especie, donde por ejemplo aquí se ve cómo se le ha puesto una escalinata para que supuestamente puedan saltar los peces y subir, pero en realidad no da resultado, ya que no todos los peces han de encontrar un paso así. Muchos de los peces intentan saltar por esta rampla y no logran llegar, entonces se van chocando y se van chocando, al igual que en estas esclusas, donde también los peces encuentran un gran obstáculo para poder migrar desde la Argentina hasta Bolivia, pasando por Villamontes y llegar hasta Chuquisaca, donde se tienen que reproducir. El Chaco tiene una gran diversidad de peces, una gran riqueza. Aquí tengo unas gráficas, unas tortas, que nos muestran los dos grandes grupos de peces conocidos en cuanto a peces de agua dulce, que son los caraciformes, que son el típico pez, para simplificar, con escamas, con la forma clásica de un pez, y los ciruriformes, que son los llamados también catfishes, que son los peces gatos, que no tienen escamas, son de piel y tienen bigotes, y normalmente pueden estar en la parte profunda de un río porque se alimentan de sedimento, o en algunos casos también de otros peces pequeños porque son predadores. Entonces esos dos grupos son los que predominan en la zona del Chaco, y con otros grupos menores, que pueden ser las rayas, las anguilas, las anguilas o cuchillitos, que les llaman, que son un otro tipo de peces. Y en cuanto a familias, también tenemos varias familias, ¿no? Donde aquí podemos ver el porcentaje de todas las familias de los caraciformes. Hay lolicaridos, que son los cascudos, que tienen placas o viejas, que les llaman. En fin, hay unas 146 especies que están listadas para esta zona del Gran Chaco. O sea que realmente la diversidad es considerable y son un recurso muy importante para la pesca de subsistencia y que se diga para la pesca comercial. Esta es una imagen con varias fotos de la diversidad que existe en esta zona. Estos son los caraciformes, de los que les decía que son los peces típicos de escama, ¿no? Hay varias especies: astianax, moicausia, pirulina,
que en la zona muchas veces los generalizan, por lo menos a este tipo de peces, como doraditos o mojarritas, ¿no? Que las consumen fritas porque las pescan en montones y bueno, pueden abarcar varias especies, pero las generalizan con el nombre de doraditos o mojarritas. Tenemos también pequeños siluriformes, que esos que les decía que son los peces que no son pescadas, que pueden ser solo de piel o pueden ser con placas, como estos dorádidos o estos doricaridos que les dicen viejas, que son con placas y picadas como tejas. Estos coridoras también que tienen placas, pequeñas placas, y estos de piel, ¿no? Que vendrían a ser los siluriformes. También tenemos peces medianos, donde también hay peces queratiformes, peces siluriformes, anguilas, la tararira, que es una otra especie de pez típica también de la zona, peces grandes. Ya los grandes son los más cotizados para el comercio, como el sábalo, el dorado, el pacú, el roal, las rayas y los rubíes, que son también típicos de esta cuenca. La cuenca tiene una diversidad de peces migratorios, que es uno de los peces que a nosotros nos ha interesado bastante en este último tiempo, porque hay una necesidad de estudiarlos primero, conocer mucho de ellos, conocer su biología, su ecología, su sistema de reproducción, sus migraciones, y es por eso que nosotros en estos últimos años hemos estado abocándonos a hacer estudios sobre la migración, principalmente del sábalo. Para esto hemos hecho un estudio con la Comisión Plurinacional de la Cuenca del Pilcomayo y hemos evaluado y pescado sábalos para ponerles marcas y a conocer la ruta de su migración, porque en esta zona compartida, en este río compartido, había siempre el conflicto de que no había sábalo porque en la Argentina los argentinos evitaban que se migren, hacían actividades de construcciones, etcétera, y que por eso no había sábalo en Bolivia. Bolivia demandaba a la Argentina sobre la escasez de su sábalo, que ya no llegaba hasta Piamontes. Entonces, toda esa serie de conflictos ha promovido de que se estudie realmente cuál era la migración del sábalo, desde dónde hasta dónde migraba, si el sábalo que nosotros consumíamos en Bolivia era realmente el sábalo que venía desde la Argentina, cuánto tiempo tardaba en migrar. Teníamos muchas preguntas por responder, hipótesis que estudiar, y de esa manera hemos marcado 8.000 sábalos, los hemos devuelto otra vez al río vivos. Se ha hecho una campaña de difusión grande a nivel de todas las comunidades de la zona, principalmente comunidades indígenas originarias como los Huenayek, o los Huichís, o los Tapientes, o varios otros grupos originarios de Argentina, para que reporten pez marcado que iban a encontrar entre sus pescas. Había una campaña de dar recompensas, etcétera, que reportaba el pez marcado. Y bueno, se ha podido identificar qué especie realmente, desde dónde realmente
empezaba a migrar el sábado de Pilcomayo. El siguiente, por favor. Esta es una imagen con un mapa del estudio que hemos realizado y efectivamente, como ustedes verán, el sábalo migra desde los esteros y la zona del pantano desde la Argentina hasta la frontera con Bolivia, que se llama Misión La Paz, y hay otras migraciones directamente que van hasta Villamontes y incluso llegan hasta Chuquisaca. Entonces, con esto hemos podido comprobar que efectivamente el sábalo que comemos aquí en Bolivia, bastante cotizado en varios departamentos, tiene una ruta de migración bastante grande, ¿no? Que más o menos se ha llegado a determinar que tiene un máximo de recorrido de 500 kilómetros cuadrados. Entonces, y que también hay recorridos bien locales, como estos, bien locales, porque incluso se han encontrado marcas de gestiones anteriores a nuestro programa en el que nosotros hemos trabajado, programas de otros investigadores de la Argentina, donde se han recuperado meses marcados después de un año o más tiempo quizá, y se nos ha vuelto a encontrar en la misma zona. O sea que realmente la migración era más compleja de lo que pensábamos, porque también hay poblaciones locales que no se mueven, hay poblaciones que se mueven de extremo a extremo. Entonces hay muchas cosas que han aparecido como interesantes por seguir trabajando en el tema. Y también se ha podido ver que no solo incluye las barreras físicas que se les pone a los sábalos, sino también influye los periodos de inundación en el río. Y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, estas son las especies que son típicas de la pesca en la cuenca: el sábalo, el dorado, la boga, el surubí, que son además especies que migran. El sábalo migra en cardúmenes grandes. Es una cadena alimenticia bastante interesante porque el sábalo migra en cardúmenes. Los dorados van migrando tras del grupo de cardúmenes del sábalo, porque los dorados se alimentan del sábalo, al igual que el surubí. Entonces es interesante porque sube el cardumen de sábalo y por detrás suben los cardúmenes de dorados y surubí. O sea que realmente no es tan simple como parecería, que solo es una especie de peces que va migrando, sino que es toda una cadena alimenticia que depende el uno del otro. La relación de la pesca y captura del sábalo en estudios que se han hecho entre 1980 al 2010 están relacionadas con la fluctuación del caudal. Hay se ha determinado que ha habido mayor pesca de sábalo en años donde los caudales del río también han sido elevados. Aquí también tenemos otra gráfica que muestra lo mismo entre 1975 y 2008 en un estudio por un investigador denominado Smoller, donde también está muy relacionada la descarga del río con la captura del sábalo, que vendrían a ser las X. ¿No? Entonces hay mayor captura cuando hay mayor descarga del agua. Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque la captura del sábalo está relacionada con el régimen hidrológico. Cuando hay un mayor caudal, el agua llega a inundar las zonas pantanosas en la parte de la Argentina, en los esteros, porque los peces, una vez que el pez llega hasta Chuquisaca, Tarija, a la parte alta de la cuenca, se reproduce, desova. Las ovas son fertilizadas por el macho externamente en el agua. Las larvas van bajando otra vez por la cuenca a la deriva,
hasta llegar hasta los pantanos en la Argentina, en los esteros. En estos pantanos, estos individuos juveniles crecen, se alimentan y están como que en una zona de protección, ¿no?, en toda esta zona pantanosa. Llega a aumentar el caudal del río y estas zonas pantanosas tienen conexión con el río porque inunda y llegan a conectarse. Es ahí donde viene el clic para todos estos juveniles que ya están en época de ya casi por ser adultos, pasan al principal caudal del río, a la cuenca principal, y empieza la migración. Cuando no hay un régimen lluvioso o no hay un mayor caudal, una descarga del río, el canal principal no tiene conexión con la zona de los esteros, con las zonas pantanosas. Entonces, los juveniles se quedan aislados y no llegan a conectarse con el principal caudal y no empiezan su migración río arriba para reproducirse. Entonces, realmente la migración de estos peces es tan compleja que además de que naturalmente necesitan un caudal elevado, tienen además problemas de construcción, modificación de la cuenca a canales artificiales, tienen caminos por entre medio, tienen esclusas con compuertas y encima una sobrepesca, porque hay muchos grupos que viven de esta pesca, como en el caso de los guenayenses del Pilcomayo. Entonces ustedes imagínense, si ese año no ha habido un caudal alto, no ha subido todo el cardumen completamente, y encima en la cuenca, en la zona de Villamontes, lo sobrepesca, definitivamente los stocks están disminuyendo. En cuanto a la piscicultura, que es lo que seguro ustedes han de estar interesados por la rama en la que ustedes están como profesionales, estarán pensando en el uso, en la alimentación. Bueno, la piscicultura es una alternativa, pero no es, digamos, todo, porque ustedes dirán, para no sobrepescar, mejor es criar peces en estanques, hacer piscicultura, pero tampoco no es tan fácil como parecería, ¿no? De todas maneras, la piscicultura y la producción artificial, si se quiere decir, en la actualidad está más o menos equiparada a un 50% del total de la producción de pescado para el consumo humano. O sea, un 50% viene de piscifactoría y el otro 50% viene de una pesca natural en los ríos de vida silvestre, si se quiere decir. Según investigaciones, el Chaco tarigueño, por ejemplo, cuenta con más de 30 piscigranjas, mayormente familiares. Son iniciativas de grupos pequeños. Felizmente no es todavía a gran escala como en otros países. Todavía es bien familiar. La producción promedio es de 5 toneladas al año. El 90% de la producción es de pacú, que es interesante. El resto viene a ser de sábalo, de carpa y tilapia. Estas dos últimas no son naturales de esta cuenca, son introducidas, son exóticas, vienen de otros continentes. Y bueno, hay una asociación de piscicultores para el Chaco que se ha fundado en el 2012, que se llama Chaco. Entonces, también en esta zona, aparte de una pesca silvestre, si se quiere decir, hay una piscifactoría en la actualidad. Pero la piscicultura tiene ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas?
La disponibilidad de alimento, obviamente está más a la mano tener en un estanque los peces que invertir más esfuerzo de trabajo yendo a pescar. Contamos con un reabastecimiento. Obviamente se pueden crear fuentes de trabajo para más personas que trabajan en una piscifactoría. Tú puedes mejorar la nutrición de las poblaciones locales porque, bueno, tienes más a la mano esta producción. Se puede manejar el producto con mayor calidad, haciendo mejoras genéticas, etc. El procesamiento es más rápido porque tú lo tienes a la mano, lo procesas, lo puedes conservar mejor, si se quiere decir. Se prolonga la conservación de este pescado. Siguiente. Pero al mismo tiempo tiene algunas desventajas. Una de las desventajas es el daño ambiental que se da en la zona por residuos que se liberan a las fuentes de las aguas locales. ¿Qué pasa? Todos los residuos de estos estanques se van acumulando y esto va afectando a la vertiente donde van desaguando estas aguas o a la misma zona de la piscifactoría. Otra desventaja es que se requiere de alimentación para la cría. Es muy difícil alimentarnos con peces de vida silvestre porque no tendría sentido. Entonces, ¿qué se hace? Se compra alimento especial, balanceado, que en muchos casos paradójicamente es de harina de pescado. Y esta harina de pescado proviene de una sobrepesca en otros lugares. Entonces, bueno, tiene cosas bien contradictorias. La propagación de enfermedades es mucho más probable porque pueden haber accidentes cuando se liberan a los medios naturales. Nunca, casi siempre se han reportado accidentes porque viene una inundación de una cuenca principal adyacente a los estanques y esto provoca de que estos peces criados artificialmente se escapen. Como comentario, ha habido un problema de esa naturaleza con respecto a la piraíba o el pez más grande de la Amazonía, el paiche. Este paiche solo había en la cuenca de la Amazonía del Perú, del Brasil, y no había en las cuencas nuestras porque teníamos una división geográfica natural, ¿no? En las cachuelas, o sea, no podían pasar naturalmente estos peces, entonces nosotros no teníamos esta especie. Han iniciado un programa de piscifactoría del paiche en la parte de Madre de Dios, próxima a Bolivia, en la parte peruana. Llegó una inundación fuerte, cosa que arrastró todos los peces de los estanques, y desde ese entonces, más o menos en los años 70, 80, más o menos, ya hay paiche en Bolivia. Y está avanzando tanto esta especie, ya avanzando por nuestras cuencas, que ahora ya tenemos paiche en el río Beni, tenemos paiche en el Mamoré y tenemos paiche en todo el río Madre de Dios. ¿Qué pasa con esta introducción? Bueno, hay muchas incógnitas. La gente, los pescadores reportan que el paiche se come a las otras especies comerciales importantes para la pesca. Puede estar provocando un desequilibrio ecológico porque nuestras especies de peces silvestres no están acostumbrados a un predador tan grande como el paiche, nunca han convivido con un paiche, entonces todo ese desastre ecológico que se puede dar ha sido provocado simplemente por una piscifactoría. Entonces habría que tener mucho cuidado en elegir las especies que se van a producir y que
se recomienda siempre que las especies que se críen en un lugar sean las mismas especies de la cuenca donde se está haciendo esta piscicultura. Y aun cuando sea la misma especie, hay que tener mucho cuidado con la contaminación genética. ¿Por qué? Porque hay un pool genético bien típico de una cuenca, puede ser el pacú del Amazonas, y hay otro pool genético para el pacú del Chaco o del Paraguay-Paraná. Y no es cuestión de poner un pacú de otra cuenca, donde su pool genético es muy diferente al otro pool de la cuenca donde se va a poner. Se crean híbridos y se pierde la especie o el genoma original silvestre. Entonces, haces una contaminación, además genética. ¿Qué otro problema con la piscicultura? Es la enfermedad que tú traes con las especies exóticas. Esto, ni que se diga, ha pasado en el lago Titicaca sin ir lejos. Al introducir la trucha, se han introducido enfermedades parasitarias que ahora tienen nuestros queridos carachis, que ustedes deben ver, que se comen el guayaque, qué sé yo, el ispi, el carachi negro, el amarillo, que también tienen un parásito que es un punto blanco que ha sido introducido con la trucha, porque el punto blanco era un parásito típico de la trucha. Otro problema es la contaminación con antibióticos en el agua y que se diga las hormonas que uno ingiere al consumir este tipo de peces que son criados con un alimento rico en hormonas artificiales, en químicos, etc., ¿no? Y la textura y el sabor que se nota que es muy diferente a un pez de vida silvestre, ¿no? Un pez criado en estanque no nada mucho, no tiene una consistencia muscular fuerte, a diferencia de un pez de vida silvestre, ¿no? Sí. Bueno, las nuevas alternativas son una pesca ordenada, un buen manejo para poder tener las poblaciones naturales, un buen manejo de pesca respetando las tallas mínimas para no afectar a las especies reproductoras, respetar las épocas de veda y usar especies que sean provenientes de cosecha con planes de manejo. Ya hay iniciativas de esa naturaleza aquí en Bolivia. Un ejemplo es el lagarto, que es manejado por grupos originarios como por ejemplo los tacanas, que también en la actualidad son utilizados en la gastronomía, como por ejemplo muchos restaurantes de La Paz lo ofertan, pero son extraídos de planes de manejo con comunidades y no de vida silvestre como caza furtiva, ¿no? Uno de los restaurantes típicos donde he visto en su menú este producto, por ejemplo, es el Gusto, que ofrece este lagarto que es de planes de manejo con comunidades. Es un ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, alternativas gastronómicas en la zona del Chaco tenemos los cangrejitos, que son los cangrejitos típicos, los misquinchos, que son unos siluriformes, unos bagres pequeños, y las mojarras de las que les he hablado, que son típicos platos ofrecidos en la gastronomía chaqueña, tarijeña. Al margen de esto, nosotros como museo, esto es un plus a la presentación, estamos participando y organizando ya desde hace 2 años, 2 periodos atrás, el Día de la Migración de los Peces a nivel internacional. El museo ha participado ya en 2 eventos del Día Internacional de los Peces y yo también los invito a todos ustedes a ser parte de esta celebración para elevar una voz mundial para la protección de estas especies migratorias como el sábalo que nosotros tenemos aquí en Bolivia. Hemos hecho varias actividades, en el museo tenemos una exhibición especial sobre estas especies migratorias. Hemos hecho un concurso de muralistas, de los cuales ha ganado
la comunidad Apacheta, donde se ha hecho un mural especial que refleja la migración del sábalo y el mito de los Huenayek sobre la creación de los peces. Y bueno, se hacen muchas actividades a nivel mundial. Esta actividad se realizará en 2018 en abril. Y bueno, hay son cosas simples que no necesitan mucho dinero ni mucho presupuesto, como por ejemplo el solo formar la silueta de un pez con niños o con personas a la orilla de los ríos, hacer concursos de pintura, de arte, reflejando la importancia de los peces migratorios a nivel mundial. Quedan invitados a participar también ustedes. Gracias. Hola, hola. Vamos a pasar muy rápidamente, por favor, con la ronda de preguntas. Levante la mano, por favor. ¿Preguntas? O se han dormido o no han entendido nada. A ver, preguntas. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí. Bueno, mi pregunta es si, como dice, se puede hacer esta piscicultura, tal vez se puede hacer sostenible como hacen para los lagartos, se puede hacer tal vez a un nivel local de comunidad, se podría hacer una piscicultura que tal vez no para comercio, pero a un nivel para autoconsumo. Sí, claro que sí. Todas estas granjas, en principio, en la zona de Tarija, son para apoyo al consumo familiar en la zona. Muy poco es para comercio. En principio se está haciendo pruebas piloto para después ya amplificar a comercio, ¿no? Buenas tardes. Estaba muy interesante. Lastimosamente yo no tengo un conocimiento muy extenso, ¿no? De cómo saber, cuando usted habló sobre los pececitos que a veces se salen de las granjas y llegan a tener una pequeña contaminación por alguna bacteria, yo de repente no sé, voy a este lugar, la cazo y quiero comérmela, pero no sé si cómo puedo identificar tal vez. Ya, bueno, hay muchos parásitos en los peces, hay ectoparásitos que se los ve a simple vista, a veces son pequeños, son puntos blancos, hay unos crustáceos pequeñitos, que se adhieren al pez y van chupando la sangre. Estos no son tan nocivos porque uno al limpiar el pez los encuentra y los puede sacar, no hay problema. Lo más grave tal vez llegado el momento vendría, no tan grave tampoco porque no son como la triquina, ¿no? O sea, la triquina sí realmente necesita un tratamiento especial, nadie debería comer un chancho con triquina. En el caso de los peces, hay endoparásitos que uno los puede ver, los puede eliminar. Obviamente, mejor comer un pez cocinado que no cocinado. Hay parásitos que se albergan en la cabeza, pero comparando con los parásitos del chancho, por ejemplo, no son tan nocivos, podrían ser eliminados con una cocción fuerte. Y bueno, uno al cocinar, en el caso de ustedes que se van a presentar tal vez con un pez de esta naturaleza, es mejor tal vez eliminarlo, no servirlo, ¿no? Por precaución, pero no es terriblemente infeccioso, no hay ese problema como en la triquina. Muy bien, vamos a invitar al maestro Guillermo Iraola para dar el certificado correspondiente.
tardes, licenciada bióloga Soraya Barrera, muchísimas gracias por su intervención. Y a nombre de todos los presentes le voy a dar un certificado de agradecimiento y este pequeño obsequio. Un aplauso fuerte para Gracias. Y no se olviden, participen en el Día Internacional de